¿Cómo volverán a abrir las escuelas? Es sin duda una de las preguntas que más preocupan a todos, más a quienes tienen hijos y están en casa. Claro, justamente estamos con el ministro de Educación, con Nicolás Trota. Le agradecemos por estar con nosotros, ministro, lo saludamos, muy buenas noches. Y lo escuché decir hace ¿Qué poquito tal? Muy nomás buenas noches. que era imposible pensar que los chicos iban a estar un año sin clases. Eso me da pie para preguntarle cuál es la fecha que usted imagina, al menos en proyecto. No, nosotros trabajamos distintos escenarios, pero queremos llevar la tranquilidad a las familias, a los estudiantes, a los docentes, que vamos a volver cuando la salud lo permita. No es una decisión educativa, como decimos siempre, sino es una decisión epidemiológica del comité de expertos. ¿Qué observamos? Que la expectativa que tenemos es poder volver en algún momento, algunos plantean del comité de expertos quizás el mes de agosto. Tenemos que ver cómo evoluciona la pandemia en Argentina, también en los países del hemisferio norte. Hoy tuve una videoconferencia, por ejemplo, con la ministra de Suecia, analizando la realidad de los países nórdicos, no solo en cuanto a las políticas que están llevando adelante, sino también la realidad propia de la vuelta a las escuelas en los países europeos. Ministro, dijo de una pista, la posibilidad de agosto, dos temas claves que están en discusión en estos momentos. Imagina, por ejemplo, turnos, que no esté la cantidad de chicos que hoy hay en un aula, escalonados, horarios escalonados. Imagina, dijo alguna frase así como, no van a ser los recreos como eran antes. ¿Qué elementos nos puede adelantar que ya están evaluando para la vuelta? No, son distintos elementos. Lo que sí tenemos la certeza es que esta problemática de la pandemia no se resuelve de un día para el otro. No va a haber un día mágico donde, digamos, podemos volver a la vida anterior. Esto quiere decir, y no es un desafío solo nuestro, me lo comentaba hoy la ministra de Suecia, que tiene que haber una política de distanciamiento social al momento de volver a las aulas, con un problema que tenemos todos los países. No se puede duplicar la infraestructura para dividir las aulas en dos, por una cuestión del espacio y también de los docentes, de los maestros y las maestras. Entonces vamos a empezar a tener que buscar alternativas según la propia evolución de la pandemia, ¿no? Cuando hoy me preguntaban por el recreo, digo, toda medida que tomemos se va a vincular a priorizar la salud, sabiendo que vamos a tener que modificar conductas hasta, como dicen los especialistas, haya una vacuna para esta pandemia. Ministro, por otro lado, sin duda los padres se deben preguntar qué va a pasar con el cumplimiento de la currícula, con el año que están gestando los chicos y que de alguna manera no va a tener conclusión final. No sé si están trabajando en materia programática para que eso ocurra o para que se pase parte de este año al otro, o por lo menos que nos diga cuál es el escenario que ustedes están planteando como parte de este proceso en ese sentido. Bueno, estamos trabajando en eso con las provincias, con las principales referencias académicas de Argentina. Nosotros ahí tenemos que ver la trayectoria escolar, ¿no? Los 14 años de educación obligatoria, no solo este ciclo escolar del 2020. Obviamente genera incertidumbre en la situación que estamos, una situación atípica porque no estamos yendo a la escuela, pero estamos llevando la escuela a nuestro hogar, con mucho esfuerzo de los docentes y mucho esfuerzo de los estudiantes y de los propios adultos del hogar. Entonces ahí nosotros vamos a tener que ser conscientes, una vez definido cuándo y cómo vamos a poder volver a las aulas, intensificar saberes, organizar nuestro calendario escolar en ese sentido y saber que garantizar saberes no es garantizar todos los contenidos. Vamos a tener que readecuar la currícula según el momento que nos toque volver a las aulas. No me contestó lo de los recreos, pero voy por una más. Barbijo, cuando vuelvan los chicos, ¿sí? ¿Es una posibilidad de que vuelvan con barbijos al colegio? No es, Rodolfo, que no contesté. Digo, hay cuestiones que no sabemos. Sí, si hay un distanciamiento social, tenemos que ver cómo lo cumplimos. No es lo mismo en el secundario, con adolescentes, que en la educación inicial, con niños muy pequeños. Digo, ahí tenemos que ver que toda decisión, que es lo que nos ha planteado el presidente, es priorizar el cuidado de la salud, ¿no? Entonces, todo lo que puede ser medidas de aislamiento, de distancia social, barbijos, son todas cuestiones que están sobre la mesa. También tenemos que ser conscientes que esos momentos de debate no van a ser en estos días, Rodolfo. Estamos todavía en una etapa donde no hay certidumbre sobre en qué momento vamos a poder regresar a las aulas, inclusive en países que están viviendo con antelación el impacto de la pandemia, que tampoco han vuelto todavía. Estaba pensando, ministro, en cosas muy simples. Si tienen las instalaciones necesarias todas las escuelas para que los chicos se laven cómodamente las manos, por ejemplo. Y lo otro que me preguntaba, ¿no? En
En jardín de infantes van a tener que inventar juegos nuevos, porque generalmente hay muchos objetos con los que los chicos juegan y ahora estamos con que las manos son eventualmente la gente que pasa el virus de alguna manera. No sé si tiene una respuesta para esto que tal vez está dentro de lo que se piensa porque es como un cambio de escenario rotundo. Bueno, es un cambio, como decís vos, Cristina, de comportamientos en todos los niveles de nuestra vida, obviamente también en lo educativo. Ahí, frente a estos desafíos, tenemos que empezar a construir las nuevas respuestas. Digo, tu pregunta de la infraestructura escolar es muy pertinente. No todas nuestras escuelas tienen la infraestructura para garantizar los lineamientos básicos de higiene, ¿no? En eso están trabajando las jurisdicciones, porque estos meses que no estamos yendo físicamente a la escuela, es el momento donde tenemos que readecuar todas las instalaciones para garantizar una higiene mínima, que es una de las pocas herramientas que tenemos para enfrentar esta pandemia. Se está evaluando, ministro, como se ha hecho en otros países, hoy es parte del gran debate en España, el daño que la no sociabilización, fundamentalmente a los chicos más chicos, les provoca la cuarentena. Bueno, no sé si daño, creo que sí, tenemos que tener la mirada puesta en el impacto social que esto tiene, ¿no? Y la necesidad de, lo antes que se pueda, siempre presionando a la salud, poder volver a nuestras aulas, ¿no? Pero creo que el concepto básico es, tenemos que preservar las vidas. Sabemos que esto tiene un costo social muy grande, que tiene un costo económico muy grande, pero que tenemos que trabajar buscando estas nuevas alternativas. Por eso yo soy muy enfático siempre. Antes que poner el foco en la enseñanza, en el aprendizaje, tenemos que poner el foco, donde decís vos, Rodolfo, en acompañar la salud mental, la sociabilización de los más pequeños, cuya rutina también fue modificada abruptamente. En España, por ejemplo, acaba de anunciarse desde el domingo 26 que los menores de entre 4 y 14 años van a poder salir a la calle, incluso como una necesidad recreativa, a no más de 3, un padre con 3, a no más de 500 o 1 kilómetro de su casa, 500 metros, como la necesidad real de los chicos de tener que salir. Y de los 14 a 18 se le permite, también acompañado, ir a hacer un mandado, todos con barbijo. Digo, entendieron que lo crítico pasaba también por el ánimo y la necesidad de sociabilizar a los chicos más allá de quedarse en sus casas. A ese daño me refería si, por ser usted el ministro de Educación, lo están teniendo en cuenta en los más chicos fundamentalmente, que son los que cuesta mucho más explicarle ante qué estamos. Por supuesto, Rodolfo. Yo lo que creo es que entendamos dónde está España, en qué instancia está de esta pandemia España. Digo, ha sufrido y nos ha conmovido a todos los argentinos que queremos tanto a ese país, lo que son las muertes, ¿no? El nivel de contagio. Está en una etapa distinta. Nosotros todavía estamos en la etapa de prepararnos para la llegada de la pandemia al hemisferio sur. Digo, llegado el momento, analizando caso por caso y poniendo país por país, poniendo en valor la experiencia española, ciertas o estas medidas en particular pueden ser tomadas en consideración, llegado el momento que estemos en una instancia similar. Pero como ha dicho el presidente, siempre priorizando el cuidado de la salud. Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, gracias por estar con nosotros. Gracias. Resistiré, erguido